Muy buenas chavales, en esta lista vamos a hablar de distribución binomial, que es un tema que aunque es muy fácil de cálculo, a veces os da algún problema a la hora de entenderlo. Entonces vamos a basarnos en eso, vamos a hacerlo con un ejemplo, algunos ejemplos muy sencillos, intentando que entendáis perfectamente esto, vais a ver que no es tan difícil. Vamos a hacerlo con un ejemplo que viene de lo anterior que habíamos hecho, que es la probabilidad, diagramas de árbol. Entonces vamos a preparar ya el árbol para que no perdamos ahora mucho tiempo. Si alguno tiene problema todavía con esto, primero que lo repase antes de meterse con binomial. Vamos a suponer que nosotros tenemos en una urna 2 bolas rojas y 5 bolas negras. Y vamos a ir sacando bolas de la urna y viendo de qué color son. Importante con devolución, o sea que volvemos a introducir la bola que hemos sacado de manera que siempre quede el mismo número de bolas dentro de la urna. Entonces nos saldría un árbol de probabilidades como este. La primera bola puede ser o roja o negra. De que sea roja la probabilidad es de 2 séptimos y de que sea negra es de 5 séptimos. Y luego si la primera salió roja, la segunda puede salir roja o negra con las mismas probabilidades. Y lo mismo la tercera, ¿vale? Con esto tenemos el árbol, que aquí ya no debería haber ningún problema. Ya os digo, si alguno tiene todavía problemas con esto, que repase primero los ejercicios de árbol. Entonces, vamos a suponer que me preguntan probabilidad de sacar 2 bolas rojas, ¿vale? Aquí 2 bolas rojas significa 2 bolas rojas y una negra, obviamente, porque sacamos 3 bolas. Y en cualquier orden, no me están diciendo que primero sean las 2 rojas y después una negra. Entonces, vamos a ver qué posibilidades tenemos. Sería roja, roja o negra, o sea, esta rama de aquí. Roja, negra y roja, saldría la negra en segunda posición, pero seguirían siendo 2 rojas y una negra. Y también negra, roja y roja. Y no tenemos ya más porque no hay ramas en las que no hay más ramas en las que salgan 2 rojas y una negra. Entonces sumamos todas estas ramas y tendríamos la probabilidad de x igual a 2, llamando x a sacar roja, que es lo que me preguntaban en este caso. Entonces tendríamos la primera rama, que es 2 séptimos por 2 séptimos por 5 séptimos, más la segunda rama, que es 2 séptimos por 5 séptimos por 2 séptimos. Más la última rama, que es 5 séptimos por 2 séptimos por 2 séptimos. Y calcularíamos esto y tendríamos la probabilidad que me piden. Pero si me fijo a la hora de calcularlo, veo que todas las ramas son iguales, tienen los mismos números. Están cambiados de posición, pero por la propiedad conmutativa me da exactamente igual. Entonces, esto lo puedo resumir como que es 3 veces cualquiera de estas cosas. O sea que esto es 3 veces 2 séptimos por 2 séptimos por 5 séptimos, en cualquier orden. E incluso puedo decir que es 2 séptimos al cuadrado por 5 séptimos. Vamos a poner elevado a 1, ¿vale? Porque esto es lo que haremos en la distribución binomial. ¿Vale? Lo hemos hecho con un ejemplo muy sencillo. Significa que si vamos a tener 2 rojas, va a haber 2 séptimos, que es la probabilidad de roja, elevado al cuadrado, que es el número de rojas que van a salir. Y una negra, 5 séptimos, que es la probabilidad de negra, elevado a 1. Lo importante aquí va a ser este número. ¿Qué representa este número? El número de ramas que va a tener la posibilidad que yo estoy buscando, ¿vale? Dentro del árbol, ¿cuántas ramas tienen exactamente 2 bolas rojas? Que es lo que me pedían aquí, ¿vale? De momento no hemos aplicado ni la fórmula ni nada, esto es solamente la introducción, esto es para que entendamos este ejemplo. Ahora vamos a ver qué pasaría si el árbol fuera más grande que este, que solamente con 3 ramas lo podemos dibujar y no hay mucho problema. Vamos a partir del mismo ejemplo y ahora ya sí vamos a ver qué significa esto de la distribución binomial. El mismo ejemplo, ¿no? 2 bolas rojas, 5 bolas negras en una urna, y tengo el árbol ya escrito, veis que me lo he apartado un poco. Este es el árbol que sería de sacar 3 bolas. Pero ¿qué pasa si yo saco más? Saco, por ejemplo, 7 bolas. Me dicen que sacamos 7 y me preguntan la probabilidad de 5 rojas.
Aquí el primer problema que tengo es que el árbol queda muchísimo más grande, ¿vale? Sacar 7 bolas sería un árbol ya prácticamente imposible de dibujar, no os digo ya si fueran más bolas. Y además, si yo le echara paciencia y dibujara todo el árbol, luego tendría el siguiente problema, que es ver cuántas ramas tienen exactamente 5 rojas y por tanto dos negras. Entonces sería un problema demasiado largo. Se podría hacer con mucha paciencia, pero es demasiado largo. Entonces vamos a hacerlo más sencillo. Vamos a buscar una rama en la que tenga 5 rojas. Entonces, vamos a coger por ejemplo esta. Me ha salido roja la primera, roja la segunda, roja la tercera, y si yo siguiera dibujando el árbol, me saldría roja, roja, ya tengo las 5 rojas, y luego negra y negra. Esta sería una de las ramas que, si yo dibujara todo el árbol, la marcaría y iría marcando todas y las acabaría sumando. Vale, ¿qué es lo que va a pasar? Que todas esas ramas van a tener 5 rojas y 2 negras. O sea que esto va a ser 2 séptimos, 2 séptimos, 2 séptimos, 2 séptimos, 2 séptimos, 5 séptimos y 5 séptimos. O sea que todas las ramas van a tener 2 séptimos 5 veces elevado a 5 por 5 séptimos elevado a 2. 2 séptimos, que es la probabilidad de sacar roja, elevado al número de rojas, por 5 séptimos, que es la probabilidad de sacar negra, elevado al número de negras. Y esto sería la probabilidad de esta rama. Pero claro, va a haber muchas ramas. Entonces, si yo consiguiera saber cuántas ramas cumplen esto, lo multiplicaría, igual que hemos hecho antes, que hemos multiplicado por 3, y ya tendría el resultado. ¿Se puede saber? Sí, pues esa es la gracia de la distribución binomial, que yo puedo saber de estos 7 lanzamientos cuántos tienen 5 rojas. Y para eso lo que tengo que hacer es multiplicar esto por un número, el número que me da cuántas ramas cumplen esta condición es 7 sobre 5. ¿Vale? No es una fracción, cuidado, es 7 sobre 5. Y esto me daría la probabilidad de x igual a 5, de 5 rojas en este caso, ¿vale? Y esto es la distribución binomial. Luego veremos la fórmula y veremos qué significa cada cosa, pero esto es para que lo sepáis aplicar ya. Este número, que es el más problemático, estos son fracciones, se teclea en la calculadora y no da más problema. 7 sobre 5. 7 sobre 5, número factorial, número combinatorio, perdón, es factorial de 7 partido por factorial de 5 y factorial de 2. Factorial de 7 significa 7 por 6 por 5 por 4, así hasta el 1. Partido por factorial de 5, que es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y por factorial de 2, que es 2 por 1. Podemos ir simplificando. Aquí tenemos del 5, 4, 3, 2. ¿Vale? Los unos no hacen falta, obviamente. El 6 con el 2, me queda un 3. 7 por 3, 21. Haciendo este número combinatorio, que es esto de aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo por aquí. Esto es 7 sobre 5. Como os digo, no es una fracción. Esto da 21. ¿Qué significa este 21? Que si yo dibujara todo ese árbol, que ya hemos dicho que es una locura dibujarlo, habría 21 ramas en las que me encuentro 5 bolas rojas y 2 bolas negras. Entonces, multiplicando esto de aquí, que es 21, por esto y por esto, tendré la probabilidad de que salgan exactamente 5 bolas rojas, ¿vale? Entonces, que sepáis que la distribución binomial la utilizamos en ejercicios de probabilidad, donde la probabilidad no cambie, obviamente, por eso vamos devolviendo las bolas a la urna, en los que haya un número de lanzamientos exagerado, o sea, que sea una locura o totalmente absurdo dibujar el árbol completo de probabilidades. Antes de pasar a los ejercicios, vamos a ver este número combinatorio, qué significa, cómo lo calculamos. Vamos a poner primero la fórmula, luego lo explicamos y lo entendemos. A sobre B significa factorial de A partido por factorial de B y factorial de A menos B. O sea, vamos a hacerlo con un ejemplo. Si tengo
número combinatorio así, 20 sobre 7, será 20 factorial partido por 7 factorial y 20 menos 7, que es 13, 13 factorial. Y esto, el factorial, significa 20 por 19 por 18 por 17, así hasta el 1. Lo mismo con este aquí, 7 por 6 por 5 y por 13 por 12 por... ¿Vale? Y resolviendo todo esto nos daría un número. ¿Qué significa ese número que nos da? Esto quiere decir que si yo hago un árbol con 20 posibilidades, esto sería una, otra, así 20, con lo cual esto es imposible de dibujar. ¿En cuántas? Hay 7 de lo que yo quiero. Bolas negras, bolas rojas. Esto, el que haya visto combinatoria, se llama número combinatorio porque es una combinación. Es una combinación de 20 elementos tomados de 7 en 7. O sea, de 20 ramas, ¿en cuántas tienen 7 de lo que yo quiero? ¿Vale? Y nos saldrá el número de ramas. Por eso, este número es lo que multiplicamos delante, que es lo que nos ha salido en los primeros ejemplos, de la probabilidad. Que se puede además simplificar, en vez de hacer toda esta locura. Bueno, la calculadora tiene esta tecla, o sea que se podría incluso simplemente ponerlo, pero 7 por 16, 13, me paro aquí, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y este no lo desarrollo, ¿vale? El 20 lo he desarrollado, pero solamente está el 13, este lo desarrollo y este no, porque así 13 factorial y el 13 factorial se me van. Ya la podemos ir simplificando estos de aquí. Por ejemplo, 5 por 4, 20, se me va con este. 6 por 3, 18, se me va con este. 7 por 2, 14, se me va con este. Y me quedaría 19 por 17 por 16 por 15. Y todo ese número me daría este número combinatorio, que significa de ese árbol con 20 ramas, ¿cuántas tienen 7 de lo que yo busque? Bolas rojas, bolas negras o lo que sea. Y así me ayuda a hacer el árbol sin llegar a hacerlo. O sea, un árbol que es demasiado grande para dibujarlo, pues yo me dedico solamente a calcular, en vez de contar, calcular cuántas ramas voy a tener que sumar.